Listo. Ok, muy bien. Vamos entonces a hablar hoy de lo que es el análisis de los actores, la etapa de que es lo que corresponde a la etapa de análisis y construcción del plan, luego la etapa de aprobación y la etapa de ejecución. Bueno, para hacer un análisis de los actores, básicamente necesitamos tener en cuenta lo que tiene que ver con la formulación del plan de desarrollo se hace a través de un espacio, una concertación política que se hace, ya que las autoridades, ya sean políticas o administrativas, no pueden establecer, digamos que un oriente o un plan para desarrollar un municipio si antes no tienen en cuenta cuáles son las variables que están interviniendo en el territorio en cuanto a lo que tiene que ver con las variables sociales, las variables políticas, incluso las económicas, incluso las ambientales. Y eso lo teníamos claro, ¿cierto? Entonces, cada una de esas variables tiene unos actores, unos elementos que están constantemente interactuando en cada una de ellas, que digamos que son los que básicamente están velando por el interés propio de cada sector. Entonces, hablaríamos de que el plan de desarrollo tiene un espacio político. Pues bueno, ese espacio político básicamente encierra lo que es la concertación y la coordinación entre las diversas estructuras dimensionales que están comprometidas o que integran el desarrollo o las fases del desarrollo. Entonces, una de las primeras fases a las que nosotros hacemos cuenta o hacemos referencia al momento de comenzar con la fase de construcción, pues obviamente es el hecho de que podamos llegar al momento en que todos los espacios sociales, políticos, económicos estén comprometidos con ese plan que se va a formular. Es decir, que no sea algo que salga simplemente de la ilusión de un mandatario, sino que sea algo que corresponda a la ilusión de todo un territorio. Y cuando obviamente analizamos el territorio, nos damos cuenta que hay una serie o un conjunto de actores que constantemente se están relacionando, que cada uno de ellos tiene un interés particular, el cual nos podría llevar a la construcción de un interés general. ¿Entendemos eso? 4 estructuras dimensionales: la adaptación y coordinación económica, la concertación territorial. Digamos que es en el decir concertación, sino que ellas a 4, ya sea de forma verde y estructura, y que se refiere a lo que es se concerta colocando a todos los actores, digamos que en el mismo nivel. No podemos decir que los actores políticos tienen, o institucionales, perdón, tienen mayor relevancia que los actores económicos, o que los actores económicos tienen más relevancia que los actores sociales, o que los actores sociales tienen más relevancia que los actores institucionales y los territoriales. No, sino que profe, en el plano ¿usted va a mandar esta clase? ¿Sí? Profe, lo que pasa es que tengo muy mala conexión de internet desde hace rato, me desconecto, me conecto y no puedo, me disculpa por hoy porque yo estoy aquí en el trabajo, pero nada, no he podido escuchar absolutamente nada. Sí, se te escucha bastante entrecortado. Yo me voy a salir, profe, pero cuando vea la oportunidad de más enseñar, yo vuelvo y entro. Listo, de igual forma, tú sabes que la clase queda grabada y yo la subo a la plataforma. Ok, para que me tengan en cuenta ahí, Tomás. Listo, no hay problema. Para tener, digamos que, control de la asistencia, quienes ya estén aquí, por favor, inmediatamente escríbanme ahí el chat su nombre. Ya saben que ese es el mecanismo que tenemos para... Profe, disculpe, profe, ya yo escribo mi nombre, pero el compañero Álvaro Palacio
se le presentó un inconveniente familiar, por lo tanto no podrá asistir a la clase, pero le manda a decir conmigo, ¿yo, profe? Ok, listo, listo, no hay problema. Que él mira más tarde Katy, el este no. correo y entonces Ah, ahí mira. El mío es Yuri Mejía, profe. Yuri. Ok. Yuri, Bueno, entonces sí, escríbame los nombres ahí en el chat para ir teniendo inmediatamente la asistencia. De la manera más listo, fácil, profe. deja el canal del chat. Vamos a silenciar aún. Listo. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como les decía, todos esos espacios de coordinación y concertación entre esos actores, digamos que esos son como 4 grupos de actores, no es que son todos los actores, son 4 grupos, digamos que obedecen a cada una de las dimensiones. Ellos interactúan, ¿cierto? Ya sea en el plano horizontal y en el plano vertical. Están relacionados porque simplemente uno depende del otro. La parte social depende de la parte económica, la parte institucional depende de la parte económica y de la parte social. El territorio incluso, todos dependemos del territorio porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar el conjunto de elementos, de recursos que vamos a necesitar. Y obviamente las instituciones nos brindan, digamos que la estructura organizacional y administrativa para poder dar ejecución y construcción a cada uno de los planes que se establecen, ¿cierto? A los horizontes de desarrollo. Entonces, ese es un espacio de concertación. Básicamente el espacio político es un espacio de concertación y coordinación entre las 4 estructuras dimensionales a las cuales hace referencia el desarrollo. Ahora, vamos entonces a explicarlas, a qué se refiere cada una de ellas. Ahora, la concertación y coordinación social. Esta reúne a todos los movimientos sociales y a las formas de organización de la misma comunidad. Reúne a las juntas de acción comunal, a los grupos de educación, los grupos culturales, a las asociaciones digamos que, de ciudadanos, agrupa, digamos que a las veedurías, a los grupos sociales de arte, de cultura, enmarca lo que es el movimiento social, por lo menos a las asociaciones de mujeres, a las asociaciones de empresas de servicios públicos, ya hace parte de la concertación de pronto de, de grupos de madres cabezas de hogares y de asociación de movilización, digamos de grupos especiales de LG, pronto asociación de deporte, de todo lo que podamos encontrar ahí en cualquier forma en que se. ¿Con qué propósito? Con el propósito de defender su bien dentro del espacio de coordinación social. Son los que van a estar representando el mayor número de la sociedad en cuanto a lo que tiene que ver la configuración de los intereses particulares del grupo social al cual se está sometiendo ese plan de desarrollo. Entonces nosotros ahí, digamos que en ese espacio incluimos digamos que a todos los grupos de asociaciones para conocer de primera mano, obviamente vinculándolos a ellos, cuáles son los intereses que tienen en cuanto a la parte económica, en cuanto a la parte política y en cuanto a la parte también territorial que involucra lo que es vivienda, educación, saneamiento básico, ¿cierto? Medio ambiente. Ellos, digamos que son van a ser los directamente afectados, ya sea de manera positiva o de manera negativa, en el momento en que se esté ejecutando o configurando los distintos ejes de desarrollo. Vale la pena recordar que todos los ejes de desarrollo están orientados a la satisfacción del bienestar social. Entonces, la concertación y coordinación social reviste vital importancia, vital importancia. Ahora, ¿por qué? Porque es que ellos son los que nos van a mostrar, nos van a evidenciar cuáles son, primero, las necesidades más apremiantes que hay dentro de la comunidad. Primero, cuáles son las expectativas que tiene, digamos que el cúmulo social en cuanto a ese programa de gobierno que presentó ese mandatario cuando
se presentó o puso a consideración su nombre para ser elegido, ¿cierto? Entonces, todos ahí tienen un interés y también, digamos que tienen unas expectativas en cuanto a lo que se va a hacer con el territorio, qué va a ser de los destinos del municipio, del departamento, de la región. Entonces, es importante que se vincule ¿a quién? A los diferentes grupos sociales y civiles que pueden estar constituidos en el territorio. Ahí incluso podemos vincular lo que son los grupos o movimientos de estudiantes, ¿cierto? Grupos de personas de pronto discapacitados, asociación de discapacitados, asociación de hasta de desempleados, de todo lo que podamos encontrar en el municipio. Es posible que de pronto en algunas entidades territoriales, en algunos municipios, en algunos territorios, podamos encontrar, digamos que más movimientos sociales que otros, o más activistas o líderes sociales que en otros. Eso va básicamente de acuerdo a la misma configuración del desarrollo que va llevando esa entidad territorial. Porque básicamente cuando se presentan demasiados grupos que están reclamando derechos, que están buscando inclusión dentro de la vida política y económica del municipio, básicamente lo que nos muestra es que no estamos atendiendo como administración o como gobierno las necesidades de los diferentes grupos sociales. Entonces ellos se agrupan para impulsar, para implementar, para demandar acciones concretas para que sus intereses sean tenidos en cuenta. Ahora, la concertación y coordinación económica. Ahí pues básicamente nos referimos al espacio de los diferentes actores económicos que están presentes o que hacen presencia en el municipio o en el departamento. Vamos a poner ejemplo, asociaciones de campesinos, colonos, las asociaciones industriales, los agricultores, los ganaderos, los artesanos, los comerciantes, los constructores, en general todos los grupos de interés presentes en el espacio municipal que tienen relevancia económica. Digamos que cuando hablamos de relevancia económica no solo nos referimos al hecho de que de pronto representen un gran capital, sino que básicamente puedan mover cualquiera, digamos que de los elementos de la economía o de los sectores de la economía. Sabemos que tenemos sector primario, sector secundario y sector terciario. Y nosotros debemos buscar que todas las agrupaciones que hacen parte de cada uno de esos sectores económicos estén vinculados al espacio político de la formulación del plan. Ahora, ¿por qué? Porque es que ellos son los que nos van a ayudar a nosotros, en cierta forma, a la ejecución del plan. Pues en primera medida nos ayudan con la financiación del plan. Obviamente, la mayor parte de los recursos económicos que obtiene el municipio para implementar o desarrollar estrategias nuevas, porque es que hay que tener en cuenta que hay unos recursos que vienen aprobados del gobierno nacional, y con eso nosotros no podemos soñar ni establecer planeación ni nada. ¿Por qué? Básicamente porque ya eso está comprometido, ya eso tiene destinación específica, ya eso no puede girarse para otro lado, ya eso está, digamos que, regulado y viene, digamos que, estricto para cubrir las necesidades de salud, de educación y de saneamiento básico. Hasta ahí, no podemos hacer más nada. Entonces, si nosotros queremos implementar acciones, políticas o planes, digamos que nuevos para cubrir necesidades que están apareciendo en el territorio, no podemos tener en cuenta esos recursos, sino que tenemos que comenzar a generar recursos nuevos. Y en esto hay que ser bastante claros. La forma en que tenemos nosotros para financiar nuestro plan de desarrollo es a través de los impuestos. No hay otra forma. Necesitamos recursos. ¿Y quién más que los grandes grupos económicos, las asociaciones de grupos y de usuarios para que, digamos que nos echen el empujoncito con el pago de los impuestos, con el crecimiento de la economía? Obviamente, si vemos que están creciendo los diferentes espacios económicos y de comercio, obviamente va a crecer la economía, y cuando crece pues la economía hay mayor contribución de impuestos en el municipio. Entonces,
La concertación y coordinación económica nos va a permitir a nosotros conocer primero cuál es el interés de la economía o del modelo económico que podemos implementar dentro del territorio. Obviamente, conociendo que nosotros como territorio podemos configurar algunas acciones de política económica, ya sea microeconómica o macroeconómica. Nosotros en parte formulamos políticas económicas fiscales, pero, ojo, pero sabemos que la política fiscal, digamos que en Colombia o en nuestro territorio se formula desde el gobierno nacional, que es el que tiene, digamos que en sus manos la formulación de las políticas fiscales, en el caso del gobierno a través del presupuesto nacional, y de las políticas cambiarias y de la política monetaria que está en manos del Banco de la República y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, esa coordinación económica es importante, ya que ahí conocemos por lo menos cuál podría ser la orientación económica que le vamos a dar a nuestro municipio, si nos vamos a convertir en un municipio agrícola, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta que en nuestro espacio, en nuestro grupo social, nos damos cuenta que mayormente están, digamos que las producciones o las actividades agrícolas o agropecuarias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Buscamos desarrollar acciones que busquen mejorar, ¿cierto? Impulsar todas esas prácticas económicas que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, la artesanía, ¿cierto? Pero si nosotros podemos de pronto dar un salto a convertirnos en un municipio industrial, entonces tenemos que pensar en cómo fortalecemos ese sector industrial. Si tenemos industrias, si tenemos buena infraestructura de servicios públicos, ¿cierto? Si tenemos buena infraestructura de transporte, de movilidad, para que, digamos que las industrias que se puedan ubicar en nuestro territorio, en nuestro municipio, van a encontrar todo lo necesario, van a tener acceso a la materia prima, van a tener acceso digamos que al capital o básicamente al talento humano que requieren, ¿cierto? Entonces, si vemos que nosotros estamos impulsando nuestro municipio para convertirlo en una potencia, digamos que regional, industrial, pero no tenemos la forma para capacitar a nuestros jóvenes o a nuestros adultos, a nuestra mano de obra, entonces nos vamos a encontrar con un problema. Entonces, todo eso se debe establecer ahí dentro del plan. Es decir, la coordinación económica nos va a revelar a nosotros cuál es el horizonte económico que está teniendo el municipio. Ellos nos van a decir, no, mira, aquí nosotros podemos propiciar actividades para mejorar el sector agrícola, el sector industrial, o de pronto el sector comercial, porque aquí lo que hay es turismo. Entonces, necesitamos mejorar o ampliar la zona turística para que todas esas fincas que están ahí ubicadas al lado de la playa comiencen a vender y den espacio para que se construyan hoteles, para que se generen espacios donde se puedan desarrollar las actividades turísticas, ¿cierto? Entonces, todo eso lo comenzamos a analizar dentro del espacio de concertación y coordinación económicas. Todo eso acompañado de ese grupo de interés. Obviamente, como les decía, no es algo que va a poder hacer de pronto solo ese grupo, sino que se analiza, digamos que como algo general e integral, donde participan todos, digamos que las estructuras o las dimensiones. La concertación y coordinación institucional. Esto es algo importante, ya que básicamente se nos constituiría en la autoridad, en las autoridades del plan de desarrollo. Las instituciones son básicamente la estructura administrativa que va a estar dispuesta para la ejecución y la evaluación del plan. ¿Ya? Obviamente, en la coordinación y coordinación institucional, digamos que ellos encabezan todo el proceso de formulación, de construcción, de aprobación y obviamente de ejecución y de evaluación del plan. Es decir, porque es la institución la que se encarga de, digamos que, de tener o de ser el actor principal en cuanto a lo que tiene que ver con la dirección del proceso. En el caso del municipio, ¿cierto? En el caso del municipio, tenemos aquí a la alcaldía, tenemos a quién,
a la Secretaría de Planeación, que es la que se encarga de dirigir el proceso institucional de coordinación y concertación. En ellos vinculan las demás instituciones que son autoridad política en materia de planeación. Vamos a ver. ¿Sí? Dime, Luis. Profe, buenos días, ¿cómo amanece? Bien, gracias. Profe, quiero compartir con ustedes una experiencia que se vivió con respecto al tema que tocó usted ahorita, acerca de todas esas herramientas que dan los municipios para que generen unos impuestos interesantes y con esos impuestos se logren hacer inversiones. Sí, claro. ¿Qué nos sucedió a nosotros? ¿Qué nos sucedió a nosotros en el municipio del Paso, precisamente en un sector que se llama El Carmen, vía Repelón? Hace como 5 años, profe, aquí llegó una empresa, un proyecto carbonífero que se llama La Luna, Proyecto La Luna. El municipio, con afán de brindarle de pronto hospitalidad, de pronto mirar la posibilidad de que esta gente llegue al sector y generen unos impuestos considerables para lograr inversión, le cambiaron uso del suelo al sector, pero no tuvieron en cuenta, profe, no tuvieron en cuenta de que todo el sector no se iba a favorecer con dicha explotación. ¿A qué conllevó esto, profe? ¿A qué conllevó esto? A que hay unos campesinos que se le cambió la vocación del suelo, se le cambió de agropecuario a agroindustrial. ¿Qué sucede con esto y qué ventaja tiene ahorita mismo el municipio del Paso con este cambio de uso de suelo? Que el campesino que venía con la cultura de pago se ha abstenido a pagar. ¿Por qué? Porque automáticamente ese uso del suelo también le fue cambiado y así le empeñó a pagar, porque viene con esto, se le soluciona. Entonces, donde el municipio recibir unos recursos, o de pronto a veces donde de pronto... No sé si es que soy yo. ¿Me escucha, profe? ¿Qué me dice? ¿Ustedes le están escuchando bien a Luis? No, profe, ya las últimas palabras se estaban escuchando entrecortado. Se le corta. Ok, pensaba que era yo el que... Vamos a ver si... Vamos a hacer una cosa. En el espacio de participación vamos entonces a ¿cómo es que Listo, profe, listo. Dale. Vamos a dejar de compartir pantalla para que no se nos dañe el audio, ¿sí? Ahora sí. Seguimos, Luis. ¿Me escucha, profe? Sí, claro. Bueno, profe, hacía referencia a una situación que nos pasó en el municipio del Paso, precisamente en unas veredas que se llama Repelón, en un corregimiento que se llama El Carmen. Esto tiene que ver con el tema que usted estaba tocando ahorita, donde los municipios le facilitan las herramientas a las empresas, lógico, para que éstas lleguen y funcionen, y pues con el tema de impuestos se logre inversión. ¿Qué pasó en el municipio del Paso? La empresa primero no ha terminado de funcionar porque se le generó unos problemas ambientales y no ha podido de pronto desarrollarse la actividad minera que ellos pretendían. Con el sector agropecuario también se le presentó otro problema. ¿Cuál fue el problema, profe? Que venían unos ganaderos o pequeños productores con esa cultura de pago por el tema del impuesto. Entonces, ¿qué sucedió? Le cambiaron el uso del suelo al sector en general. Entonces, esto ha conllevado de que haya muchos campesinos que estén perjudicados. No han podido solucionar ese tema. El suelo era agropecuario, perdón, y lo pusieron agroindustrial. Entonces, a veces también los municipios, con el afán de percibir de pronto unos recursos, tienen que ser muy objetivos, muy lógicos. Mire, con el afán de pronto brindarle posibilidad a esta empresa a que llegara a nuestros territorios de una manera u otra, a generar de pronto ingresos en temas de impuestos para que se lograra inversión, y mire el perjuicio que esta nos ha conllevado. Y este es un tema que tiene más de 5 años y han traído consultores
y es una problemática, profe, que no está permitiendo que el municipio del Paso reciba pues el recurso de impuestos por este sector agropecuario. Sí, claro, mira Luis, eso que narras tú ahí básicamente fue un problema de concertación. Ya al no lograrse estructurar, digamos que los intereses, no se hizo, digamos que la evaluación del impacto primero ambiental y luego del impacto económico que podría generar, digamos que el cambio del uso del suelo. Obviamente eso es algo que hay que hacer para por lo menos comenzar a poder desarrollar una actividad industrial y aún más aún una actividad de extracción de recursos naturales. Hay que cambiarle el uso del suelo, además de la solicitud de todas las licencias ambientales y todo eso, ¿cierto? Pero como bien está claro, ahí debe ser un proceso concertado, porque es que por el afán o en el afán de querer buscar otras cosas podemos perder lo que ya nosotros tenemos perfeccionado o tenemos funcionando bien. Entonces, en primera medida, lo que necesitamos hacer ahí es buscar la forma de proteger lo que tenemos. Buscar la forma de proteger lo que tenemos. Entonces, si ya tenemos, digamos que un grupo social que está desempeñando o está desarrollando unas actividades económicas, que además de eso está generando unas contribuciones que le está permitiendo al municipio funcionar, entonces hay que buscar la forma de mantenerlo de una o de otra forma. ¿Cómo? Pues obviamente dentro del mismo sistema tributario del municipio teníamos que hacerlo no general, sino ya un poquito más particular y especializado. Y ahí es donde juega, digamos que la estrategia tributaria que se vincula en el municipio. No podemos de pronto cerrar en materia tributaria el hecho de que donde exista, si en el uso del suelo o en ese espacio que está catalogado como zona industrial, si ahí está de pronto funcionando una finca ganadera o de pronto una finca o una zona donde se está produciendo vegetales, hortalizas y todo lo demás, no podemos pretender colocarle de pronto impuestos a esas actividades como si fueran actividades industriales. Cada actividad tiene su configuración y el momento de pagar, el industria y comercio también tiene su configuración y no se le puede cobrar de pronto a una actividad que es agropecuaria, cobrarle como si fuese industrial. Ahí hubo, en esa parte por lo menos hubo falla de parte de la cartera de Hacienda del municipio. Igual forma también, si está bien que el uso de suelo, porque es que el uso de suelo lo que te dice es hasta dónde puedes llegar, no qué tan bajo puedes estar. Tú puedes tener en una zona agropecuaria, puedes tener una industria dependiendo si el mismo municipio te permite hacerlo ahí, ¿cierto? Te da las configuraciones, cambia el uso del suelo. Sin embargo, para cuando el momento que se le cambie el uso del suelo, no vamos a decir que vamos inmediatamente a replegar o a desplazar las otras actividades económicas que se puedan desarrollar ahí. Máxime si es un municipio que apenas está creciendo. Y así ahí jugaba básicamente la configuración del territorio, cómo lo vamos a hacer. Si vamos a extenderle una zona gigantesca o si básicamente vamos a extenderlo o vamos a declarar la zona como industrial, solo el espacio que se necesita para eso, que es básicamente lo que tenemos que hacer. Para eso existen las cartografías, las georreferenciaciones, las localizaciones. Y cuando hacemos eso es cuando básicamente establecemos qué es y qué no es y qué actividades se desarrollan y qué no desarrollan y cuáles no se desarrollan dentro del territorio. Ya. Entonces sí, ahí pues obviamente hubo falla en la concertación y yo me imagino que fue originado
digamos que por el desconocimiento de pronto del grupo de campesinos. Ahí quien llevaba las de ganar, pues obviamente era la empresa carbonífera que iba a explotar, ¿verdad? Porque primero, pues el municipio le puso todo en bandeja. Y segundo, pues el poder económico que ellos llevaban era bastante grande. Y si comparamos eso con el rol que cumplen un grupo de campesinos, un grupo de hacendados en un municipio, pues básicamente son, digamos que no quiero generalizar, pero en su gran mayoría campesinos que no saben de pronto mucho de impuestos, que tanto les puede cambiar el impuesto al momento de cambiarles el uso de la tierra. Y obviamente no iban a participar en un buen escenario de concertación con los otros actores al momento de cambiarles el uso de la tierra. Entonces ahí la misma institucionalidad tenía que entrar a velar por sus propios intereses, que eran los intereses generales. Entonces sí, básicamente es un caso muy lamentable que se presenta dentro de lo que es la configuración del territorio en el momento de hacer las concertaciones. Ahora seguimos. La coordinación institucional básicamente se convierte en las diferentes autoridades administrativas que hacen parte del proceso político. Digamos que las corporaciones autónomas regionales que entran a velar de pronto la relación que tiene el plan de ordenamiento territorial con el plan de desarrollo. Porque es que hay que tener en cuenta que nosotros no podemos establecer, por ejemplo, un eje de desarrollo industrial en nuestro municipio, donde sabemos que nuestro municipio, el 80, el 90% del territorio es de pronto área protegida, o de pronto es zona agrícola, o altamente agrícola, tecnificada. Entonces nosotros no podemos hacer una transición de actividades económicas así como así. Nosotros, las actividades económicas como tal se convierten en un patrimonio del territorio. Entonces nosotros tenemos que entrar a proteger eso, a menos que en el proceso de concertación ya se llegue a un acuerdo y todos los grupos económicos digan, sí, nosotros vamos a comenzar a migrar y vamos a pasar de ser un municipio agrícola a ser un municipio agroindustrial, donde vamos a comenzar a transformar la materia prima que estamos produciendo aquí. Entonces sí, vienen entonces las autoridades administrativas a comenzar a transformarse, porque es que también eso hay que tenerlo en cuenta. Debe haber un proceso también de transformación institucional. Si no tenemos las instituciones en el territorio que se vayan a encargar de la vigilancia, de la regulación, de la coordinación de las diferentes actividades, de los diferentes planes, entonces vamos a tener un problema porque cuando querramos implementar las acciones, los proyectos y las actividades, no vamos a tener, digamos que, una institución que encabece el proceso de transformación. Entonces, por eso es que ahí la coordinación institucional es importante. Máxime aún si el municipio como tal, es decir, la autoridad administrativa más representativa del territorio, ya sea la alcaldía o la gobernación, no tienen o no cuentan con los recursos suficientes y necesitan aliados estratégicos para desarrollar las acciones necesarias. ¿Cierto? ¿Estamos entendiendo esa parte? Claro que sí, profesor. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces vemos que ahí, por lo menos este proceso. Sí. Listo. Ese proceso digamos que de articulación, porque es que también hay algo que se llama la articulación entre las instituciones del Estado, está en las locales, es decir, las que representan al municipio, las departamentales que representan al departamento, obviamente, que a la gobernación, que dependiendo del tipo de municipio que sea, si es un municipio así sea de primera categoría, si no es capital, ciudad capital,
va a necesitar mucho del apoyo de la gobernación, ¿cierto? Va a necesitar mucho del apoyo de el departamento, de todas las acciones que se presentan dentro del departamento, ya que el mismo departamento se convierte en un aliado estratégico para la consecución de recursos del nivel nacional, incluso del nivel territorial y regional, ¿cierto? Las corporaciones autónomas en muchos casos ejecutan acciones de impacto ambiental que a veces por desconocimiento los municipios no saben aprovechar. ¿Qué pasa cuando hay un proceso o una calamidad donde se está produciendo una inundación, un vertimiento o de pronto deslizamientos? Ahí están las autoridades ambientales que deben entrar a ejecutar acciones correctivas y preventivas también. Entonces, como no se está articulado, no se conoce, los municipios creen que ellos tienen toda la responsabilidad y no buscan los aliados estratégicos que también tienen sus responsabilidades dentro del territorio. Porque es que la responsabilidad no solo es de los municipios, no solo es de las alcaldías. Ahí hay también papel de la gobernación, hay papel de las corporaciones autónomas regionales, del Departamento de la Prosperidad Social, del INCORA, del ICA. Entonces, todo eso está relacionado. Y la coordinación institucional permite por lo menos la utilización de los diferentes recursos con los que cuentan, digamos que la organización administrativa, no solo en municipios, sino en toda la región y en la nación. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la coordinación territorial, ahí es básicamente es un papel de coordinación que existe entre las diferentes entidades territoriales. Ahí, digamos que cuando se analiza el papel de una entidad territorial que tiene sus acciones dentro de un territorio, no puede, digamos que, pensar en ella como un único elemento que está presente dentro del universo del territorio. Digamos que si Colombia está inmerso en un escenario globalizado, digamos que acá también los territorios están inmersos en un escenario nacional y regional, donde debe buscar, digamos que el ejercicio articulado de acciones que le permitan obtener recursos. Cuando hablamos de recursos no hablamos únicamente de recursos económicos, sino que también hablamos de recursos físicos, ¿cierto? De recursos estratégicos. Si hay un municipio que es potencia agrícola y hay otro municipio que está al lado que es potencia industrial, pues obviamente se busca establecer como una especie de corredor logístico para que exista movilidad entre los diferentes recursos que se están produciendo en esos dos territorios, ¿cierto? Tenemos aquí un municipio que es agrícola y tenemos otro industrial. El industrial necesita materia prima y el agrícola tiene la materia prima. ¿Y cómo hacemos? Pues obviamente establecemos acciones de articulación para que el municipio que está allá, que es altamente industrial, no necesite desarrollar acciones para comenzar a producir su materia prima allá, sino que simplemente buscamos convenios, buscamos, digamos que el generar acciones que permita la movilidad entre ambos territorios o entre las diferentes entidades territoriales para que sea más sencillo el proceso productivo y la cadena logística. Entonces ahí es donde comenzamos a decir, pensamos como región, bueno, tenemos un municipio que es turístico, tengamos un municipio que es agrícola, tenemos uno que es industrial, tenemos otro que es portuario. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces vamos a construir, vamos a hacer una asociación o un convenio entre los 5 o 6 municipios y hacemos un corredor logístico
hacemos unas dobles calzadas con puentes, con vías de acceso, con todo lo que necesitamos para que pueda haber libre movilización, que obviamente el sector transporte va a ser un eje fundamental. Entonces viene el sector transporte y hace los aportes, hace los diseños, hace las contribuciones, dice, está bien, sí, yo voy a pagar la tasa, de pronto la sobretasa ambiental, sí, yo voy a colocar la tasa de valorización 1, valorización 2, para poder construir la vía. Está bien, sí, vamos a establecer un peaje para que, como no tenemos los recursos ahora, entonces vamos a hacer un peaje muy económico que tampoco nos vaya a restringir mucho, pero que sí nos permita obtener los recursos necesarios para construir la vía. Entonces todo eso se entra a concertar y a coordinar. ¿Qué pasa cuando no se hace el proceso de concertación? ¿Ustedes han viajado alguna vez, por lo menos cuando usted pasa por cualquier parte del territorio nacional y se encuentra con peajes que están nuevecitos, montados, pero que no están funcionando? Y usted se da cuenta que están ubicados en medio de dos municipios donde el uno depende del otro. Te dice, oye, pero un peaje en medio de dos municipios pequeños donde el uno depende del otro, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿A quién se le ocurre eso? La pregunta es ¿por qué? Porque sabemos que al colocar un peaje lo que estamos haciendo es básicamente colocando una barrera física entre esos dos municipios que va a evitar que exista relación entre uno y el otro. Obviamente, quienes van a pasar por ahí, que sean de pronto tráfico nacional o regional, no van a tener en cuenta y van a seguir pasando, aún existiendo el peaje. Sin embargo, sí va a haber separación entre esos dos municipios y se va a generar un problema mayor. Entonces, todo eso tiene que entrarse ¿a qué? A concertar, a mirar, a pensar para ver qué es lo que más le conviene al territorio. En el análisis de los actores, tenemos que como actor institucional tenemos a la alcaldía o a la gobernación, ¿cierto? Ellos tienen básicamente, ellos tienen responsabilidades como digamos que como elementos o como autoridad que va a implementar. En el caso del gobernador o el alcalde, que es básicamente la máxima autoridad de planeación en el respectivo departamento o municipio, ellos imparten las diferentes orientaciones para iniciar el proceso de planeación y elaborar el plan de desarrollo de acuerdo a su programa de gobierno, porque eso tampoco lo podemos dejar de lado. El gobernador o alcalde le da el sentido y la orientación al plan de desarrollo de acuerdo a su programa de gobierno. No dejemos de lado que el programa de gobierno se convierta también en la carta de navegación de él mismo como persona, como mandatario. ¿Por qué? Porque obviamente él fue elegido por un grupo de personas para desarrollar un proyecto político. Y en el momento de que él esté siendo el burgomaestre o la suprema autoridad administrativa, digamos que él va a tener grandes repercusiones el hecho de que no ejecute ese programa de gobierno, porque al no ejecutarlo, al no implementarlo, se constituye como una causal para una revocatoria de mandato. Es la única forma en que nosotros podemos tumbar un alcalde o un gobernador, que lo que planteó en su programa de gobierno no lo incluya dentro del plan de desarrollo. Y obviamente si no lo incluye no lo va a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de planeación no se puede entrar a desarrollar acciones que no estén contenidas en el plan de desarrollo. Y al respecto de esto les voy a dar una experiencia que tuve cuando estuve haciendo, digamos que mi pregrado. Yo hacía parte de un grupo de investigación
y a la universidad donde estaba estudiando le planteé, le formulé un proyecto de investigación y la universidad me lo financió. Básicamente constituía, digamos que, una evaluación de impacto de las acciones del consejo frente al desarrollo o frente a la gestión del respectivo municipio, frente a la gestión y el desarrollo del territorio. Entonces, en ese municipio donde yo estaba haciendo la evaluación, había una problemática grande que era la problemática de los servicios públicos domiciliarios. Escasez de agua, no hay, digamos, una solución definitiva al problema del agua potable, que ya eso es como problema ya de orden regional acá en la costa Caribe. Casi todos los municipios y departamentos tienen problemas con el abastecimiento de agua potable. Entonces, entramos a analizar esa parte y nos dimos cuenta que no se estaban en el consejo municipal, no existían, no habían debates alrededor de la solución definitiva o del problema del agua potable. No había un solo debate, no había mociones, no había nada, no habían propuestas, no habían proposiciones, no había nada. Bueno, entonces comenzamos a buscar un poquito más allá y nos fuimos entonces al plan de desarrollo. Cuando buscamos en el plan de desarrollo, nos dimos cuenta que en el plan de desarrollo no existía ningún eje, ninguna línea de acción, ninguna estrategia que hablara acerca de la solución del problema del agua potable, del desabastecimiento de agua potable. Entonces, básicamente, ahí nosotros hicimos la observación en el proyecto, que es que cómo se iba a iniciar acciones de desarrollo dentro del municipio tendientes con el mejoramiento o la afectación de la problemática del agua potable si no habían quedado plasmadas dentro del plan de desarrollo. No sabemos, básicamente no logramos determinar si había sido de pronto algo a propósito de los gobernantes de turno y si fue también algo a propósito que el Consejo Municipal dejó pasar, ¿cierto? Donde no se hablaba nada que buscara la forma de mejorar la prestación del servicio público de agua potable. Es decir, no había nada, no había. Entonces decimos, ¿cómo pretendemos nosotros como ciudadanos que se generan acciones referentes al mejoramiento de la problemática del agua potable si no están plasmadas dentro del plan de desarrollo? ¿Qué pasó, por lo menos con los representantes de los usuarios de las empresas de servicios públicos? ¿Qué pasó con las empresas, las mismas empresas, los comercios, en el momento en que mandaron sus representantes al Consejo Territorial de Planeación? Si sabían que ya existía una problemática de agua potable, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablaron en el momento en que se estuvieron haciendo las mesas, que se construyeron, digamos que, las sesiones y los espacios de participación de cada uno de ellos? ¿Qué pasó que no hablaron del problema de agua potable? Y nada de eso quedó ahí establecido. Entonces, ¿qué vamos a pedir y de qué nos vamos a quejar nosotros después? Si cuando tenemos las instancias de participación, cuando tenemos el momento para establecer las líneas de acción, para tratar los problemas más representativos que están en el territorio, no lo hacemos. Entonces, esa autoridad de planeación es el que va, digamos que, a desarrollar y a implementar todas las acciones. Y si esas acciones de mejora de los problemas que están inmersos ahí en el territorio no están plasmadas en el plan de desarrollo, olvídese que usted, que ni el consejo ni el alcalde van a hacer absolutamente nada para mejorar esa problemática. Ahora, el gobernador alcalde presenta el resultado del proceso de planeación al Consejo de Gobierno, convoca al Consejo Territorial de Planeación, ¿cierto? Realiza los trámites pertinentes para la aprobación del plan ante la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal, realiza los ajustes pertinentes sugeridos por el Consejo Territorial de Planeación, la Asamblea o el Consejo. Entonces, digamos que ahí
hay digamos que una serie de responsabilidades que tiene la administración o las instituciones, la institucionalidad frente al mismo proceso de desarrollo del proceso de planeación dentro de el plan de desarrollo. Ahora, la Secretaría de Planeación es pieza clave, ya que ellos tienen el conocimiento técnico, científico y profesional para articular, para ejecutar y plantear las acciones de mejora, establecer los indicadores de seguimiento o las acciones de seguimiento, o básicamente establecer los indicadores para poder evaluar el avance. Porque es que en primer medida la Secretaría de Planeación es la que va a estar coordinando las acciones tendientes a la ejecución del plan. La Secretaría de Planeación es la que tiene la cabeza dentro de la administración pública del proceso de coordinación, de planificación y ejecución de el plan de desarrollo. Digamos que ellos verifican la consistencia, estudian y revisan el plan como resultado del proceso de planeación, es decir, verifican que se hayan cumplido todas las etapas, que se hayan incluido todos los actores. Ellos hacen un proceso de revisión completa. Ahora, hay algo que es importante. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han tenido de pronto alguna oportunidad, en algún momento han tenido la oportunidad de evidenciar de pronto la constitución de las mesas de trabajo? Sí, profe. Sí. La pregunta es, dentro de esas mesas de trabajo que se constituyen, que están, obviamente, quien coordina todo ese proceso es la administración pública, ¿verdad? ¿Cómo es el comportamiento de los actores? O sea, si hay actores que toman de pronto más partido que otros, si se han realizado alguna vez, si se realizan por lo menos cada 4 años. O si se han presentado casos donde todo eso plan de desarrollo lo hacen básicamente la Secretaría de Planeación junto con el alcalde en unas reuniones escondidas. Profe, siempre se hace y se consulta a las comunidades, a las diferentes agremiaciones que usted estaba mencionando ahorita. Surgen cuestionarios. Ese es el detalle. De pronto, la información. Ese es el detalle. Cuando se está haciendo el proceso de planeación, nosotros no podemos pensar simplemente en una consulta. No podemos pensar en una consulta, porque es que básicamente nosotros en la consulta no vamos a obtener mucha información relevante. Básicamente lo que vamos a obtener es información de si les parece bueno o si no les parece bueno. Y entonces si el 60% dice que sí, que está bien, entonces ahí no es listo, ya aprobado. La mayor porcentaje de las personas les gustó el plan, si les gustaron las acciones y listo, ya lo que diseñamos allá en la oficina, allá en el escritorio, 3, 4, 5 personas que nos reunimos, ya eso es todo. No, es un proceso de concertación y construcción social. Deben haber, es más, deben haber unas mesas en los barrios, en las comunas, en las localidades, para poder identificar de manera directa las necesidades. Y además de eso, conocer de manera directa cuáles son los intereses. Una cosa es que yo aquí piense que la problemática más grande del municipio es la problemática del agua, y otra cosa es que allá, cuando nos vayamos a los barrios, las personas digan, hombre, qué problema de agua, yo
No importa, yo el agua la consigo, la saco, la busco, pero yo no tengo que comer. Yo lo que necesito es que me generen fuentes de empleo, opciones de empleo. Yo necesito tener ingresos para poder mantener a mi familia porque no tengo con qué comer. Yo el agua me la tomo, así sea que me pegue del río. Entonces ahí es donde nosotros entramos a conocer cuáles son los intereses. Nosotros creemos allá en las administraciones de pronto que no, que el problema más grande es este, porque lo vemos de manera muy subjetiva. Cuando nos vamos a las comunidades a preguntarles cuál es el problema, le hacemos las mesas, que les enseñamos en cómo se identifica una necesidad, cómo se puede trazar una estrategia, cómo se puede de pronto seleccionar, digamos que una opción viable para implementar, para impactar el problema que tenemos. Y eso es diferente. Así podemos encontrar incluso dentro de la misma comunidad personas que tienen capacidades excepcionales, personas que tienen liderazgo y que le pueden aportar al proceso de planeación y al proceso de desarrollo. Hay algo que se llama gobierno abierto y dentro del gobierno abierto hay un elemento que se llama innovación, participación e innovación pública. Y eso hace referencia a la modernización de las estrategias administrativas, es decir, a la modernización de la administración como consecuencia de la vinculación de personas expertas que están presentes en la comunidad, que obviamente se hacen en un espacio de concertación, que no necesariamente requiere un proceso de contratación para pagarle honorarios a la persona. Es decir, básicamente es aprovechar el conocimiento y el recurso, el talento humano que hay en la comunidad para utilizarlo durante el proceso de planeación, ya sea para hacer el plan de desarrollo, para hacer el plan de ordenamiento territorial o durante la etapa de formulación de las políticas públicas. Ahí, como administración, necesitamos ser, digamos que un poquito más analistas para lograr identificar cuáles son las condiciones que hay dentro de nuestra comunidad. Y ahí es donde básicamente nos vamos a dar cuenta cuánto es el porcentaje o cuál es el nivel educativo que tenemos dentro de nuestras comunidades. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el nivel real económico que hay dentro de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque estamos yendo y no simplemente les estamos mandando un formulario. Ve y díganos si les parece bien o no les parece bien. Porque es que si no es lo mismo darles a escoger dos opciones a que ellos nos digan, dinos cuál es la opción que a ti te gustaría encontrar, que es completamente diferente. Una cosa es cuando nosotros nos dicen, ¿qué quiere? ¿Arroz, carne y tajada o quieres cerdo frito con yuca? Y resulta que ninguno quiere ni arroz ni carne tajada, tampoco cerdo frito con yuca, sino que lo queremos es arroz con carne molida. Entonces, ahí cuando nosotros vamos a la comunidad nos damos cuenta de efectivamente cuáles son sus intereses. Y esa es una responsabilidad de la institucionalidad, ir a las comunidades. Y cuando hablo de las comunidades no solo hablo de los barrios, no solo hablo de las veredas, de las localidades, sino que también hablo de las industrias, de las asociaciones de usuarios, de las asociaciones de empresarios. Oiga, señor empresario, ¿qué le gustaría a usted que existiera aquí en el municipio? No, vea, nosotros lo que necesitamos es vías, porque no tenemos cómo ir a buscar allá los tomates, cómo poder ir a buscar las papayas que están allá en el campo. Esos campesinos no están, tienen dificultades para sacar acá los productos que nosotros les compramos. Nos salen muy caros y por ende cuando nosotros les vamos a vender y lo vamos a producir, le tenemos que vender el producto más caro porque ellos nos lo venden más caro al momento de sacarlo y nosotros lo vendemos más caro porque se los compramos más caro a ellos. Entonces, todo ese es un
digamos que un problema que se genera alrededor. Autoridades de planeación, que esto es muy importante. Obviamente está el gobierno, ya sea departamental o municipal. Es una autoridad de planeación. Es decir, son los que llevan el proceso, son los que están coordinando y ejecutando el proceso. Tenemos también como autoridad de planeación el Consejo Territorial de Planeación, que básicamente es un consejo que se forma para hacerle el análisis. El Consejo Territorial es un órgano de consulta también creado por la Constitución de 1991. En ellos concurren representantes de los actores del desarrollo del departamento o del mismo municipio. Ellos tienen la función de revisar, de discutir, de analizar, de formular recomendaciones sobre el plan de desarrollo territorial y servir también como instancia de participación ciudadana para garantizar que se refleje el sentir de la comunidad que están representando. ¿Cómo se conforma? La conforma la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal, lo establece mediante una ordenanza de acuerdo a la forma como está conformado. Eso que, hombre, básicamente de acuerdo a la estructura misma del territorio. Si el territorio tiene industria, pues obviamente tiene que meter o incluir al representante de las asociaciones de industria, ¿cierto? Si hay de pronto desplazados dentro del territorio, entonces metemos al representante de los desplazados, ¿cierto? Si hay representantes culturales, incluimos a los representantes de las organizaciones de cultura. Todo eso, pero depende también de la misma configuración. Si no hay industrias dentro del territorio, ¿para qué nosotros vamos a incluir un representante de las asociaciones de industriales? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no hay industrias. Entonces vamos a meter a un representante que no va a tener nada que representar porque no hay intereses de ese tipo ahí en el municipio o en el territorio. Básicamente nos vamos a ese proceso. La Asamblea Departamental y el Consejo Municipal tiene una función principal. Inicialmente veíamos que es la entidad o el ente que establece o determina quiénes harán parte o cómo se va a conformar el Consejo Territorial de Planeación. Tanto la Asamblea como el Consejo. Pero también tiene la función de la aprobación del plan de desarrollo. Ellos son quienes lo aprueban. Ellos son quienes lo estudian, lo debaten y finalmente lo regresan porque hay que hacerle demasiadas correcciones o lo aprueban de acuerdo al interés que reviste para ellos. En la asamblea, pues obviamente lo sancionan a través de una ordenanza departamental y se convierte inmediatamente en ley para ese territorio. El plan de desarrollo departamental se convierte en ley para ese departamento, así como también el acuerdo municipal, que básicamente es la forma como se pronuncian los consejos municipales, que son acuerdos, acuerdos. Sí, acuerdos municipales, básicamente en ley para el respectivo municipio. Instancia de aprobación y de seguimiento. ¿Por qué ellos? Hombre, básicamente porque ellos cogobiernan, son una entidad de cogobierno con la entidad administrativa, es decir, con la alcaldía. Ellos son los que le estudian los planes, los programas y pues obviamente la ciudadanía en general, que viene siendo la que va a... Hay un proceso político con la ciudadanía que es el proceso de aceptación de la plana, de construcción y de participación. Aquí lo que se le da es básicamente para que valide los diferentes instrumentos, para que la ciudadanía valide las diferentes estrategias, valide las diferentes estrategias o líneas de acción que se implementaron en el plan de desarrollo. Ahora, cuando en la etapa de preparación y de formulación de eso se vinculan los diferentes representantes, muy pocas veces, más yo me atrevería a decir que nunca, vas a tener tu inconveniente cuando vas a presentar a la ciudadanía para que te valide el plan de desarrollo. Obviamente, como eso es simplemente un paso,
En muchas de las entidades territoriales no se cumple eso, es decir, ni siquiera lo llevan ni lo ponen a consideración de la ciudadanía para que diga si está conforme o no está conforme con lo que se está planteando en el plan de desarrollo. La asamblea y el consejo municipal, ya les decía, digamos que es la instancia responsable de revisar el plan de desarrollo, está representada por el gobernador y el alcalde para... Que tú con Juancho y desarmas el televisor. Es que tú no vas a desarmar. Mira, pero es que tú no sabes cómo es Juancho. Mira, Juancho lo busqué yo para que mirara una vaina. Y se apareció ayer. Juancho, y se apareció un lunes, un martes. Listo. Concejal, cierra el micrófono, concejal. Ya se lo, ya se lo cerramos, listo. Entonces nos damos cuenta que el consejo y la asamblea revisten importancia. Ellos, digamos que deben tener en cuenta que ese proceso, que ese plan sea resultado de un diagnóstico realizado por la administración departamental o por la administración municipal. Ellos evalúan si el plan tiene objetivos, ¿cierto? Si son de corto, de mediano o de largo plazo, si tiene metas y estrategias. Verifican la correspondencia del plan con el programa de gobierno que fue registrado por el gobernante en el momento de su inscripción como candidato. Sabemos nosotros que hoy el voto no es un voto de opinión. Yo no sé por qué le llaman voto de opinión. Ese es un error que nosotros estamos cometiendo. Hoy nosotros no podemos hablar de voto de opinión. Nosotros hoy hablamos de voto programático. Debemos buscar, y eso va para cualquiera de ustedes, incluso para mí, debemos buscar que cuando nosotros estemos eligiendo a nuestros mandatarios, sea por el programa que nos están planteando, por las propuestas escritas que nos están estableciendo para desarrollar o para implementar en el plan de desarrollo. No quiero inmiscuirme en política, sin embargo, somos políticos porque somos personas que buscamos el bienestar común. ¿Será que nosotros podemos incluir dentro de un programa de gobierno frases como vamos a quitarle la chequera a todos estos corruptos? Línea estratégica, estratégica, quitada de chequera para los corruptos. O sea, ¿cómo explicamos eso nosotros? ¿Cómo incluimos eso nosotros dentro de un plan de desarrollo para una nación? Entonces nos damos cuenta que nos estamos viendo es básicamente sobre un discurso que no está bien formulado, que no está bien planteado. Ahora, es fácil decir, vamos a darles medias pensiones a los viejitos y viejitas. Sí, pero entonces, ¿dónde está? ¿De dónde va a salir todo ese recurso? ¿Cuál es el sustento económico y fiscal que le estamos dando a eso? ¿Eso está acorde con las metas de crecimiento económico que tiene el país? ¿Eso está acorde con las metas macroeconómicas del país? ¿Eso está acorde con las metas inflacionarias del país? ¿Con la depreciación de la moneda? ¿Qué está pasando ahí? Es decir, nos estamos yendo por simples emociones y no estamos analizando programas, que es básicamente lo que está establecido en Colombia. En Colombia no existe legalmente el voto de opinión. Y decimos, vamos a hacer la estrategia y hablan los candidatos para ganar el voto de opinión. ¿Cómo así que el voto de opinión? Entonces comienzan a hablar del candidato y hablar del otro candidato y se establecen en las campañas hablando el uno y el otro mal de cada uno y no se dedican a exponer cuáles son realmente las propuestas que tiene cada uno, sino que se dedican a hablar de cuáles son los defectos de este y cuáles son los defectos del otro, que si el otro tiene mujer, que si no tiene mujer, que si fuma, que si no fuma, que si baila, que si no baila, que si hace, que si no hace, que si dijo, que si no dijo.
que si tiene, que si no tiene, y no nos vamos a evaluar básicamente, no vamos a elegir al gobernante según las propuestas, sino básicamente según unos elementos que básicamente tienen que ser hasta artísticos, ¿no? Que es que me gusta él porque sabe, juega fútbol, porque sabe jugar fútbol. A mí me gusta ese candidato porque sabe tocar guitarra, porque sabe cantar, porque sabe hablar, porque grita, porque tiene perrenque. Entonces nosotros no nos vamos detrás de un voto programático que es lo que legalmente está establecido en Colombia. El voto es programático, es decir, nosotros votamos por un programa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después cuando está el gobernante de turno y no hace las cosas conforme nosotros queremos que las haga? Entonces terminamos levantándonos, haciendo protesta, levantando movilizaciones sociales. Entonces comienzan y nos mandan el ESMAD y nos mandan la policía y hay 5, 10 con 200 muertos y hay un problema. ¿Por qué? Simplemente porque cuando teníamos la oportunidad de cambiar, de hacer, de votar por un excelente programa, por las opciones que realmente nos iban a generar bienestar, no lo hicimos porque nos fuimos detrás de cosas completamente diferentes. Nos fuimos por las emociones y no por el análisis de un buen programa de gobierno. Incluso eso es radiografía hoy en Colombia. Hoy nos estamos yendo detrás de las emociones, detrás de los comentarios, de las publicaciones, de las noticias falsas, de la farándula. Y no nos estamos yendo detrás de los programas de gobierno, que es lo que realmente deberían dedicarse cada candidato a, digamos que a promulgar, a explicar, a enseñar. Este es mi programa, así lo voy a hacer, así lo voy a desarrollar y así lo voy a cumplir y así lo voy a evaluar. En este punto estamos, esto es lo que yo voy a hacer para llevarlos a este punto. Y no, nosotros no hacemos eso, no analizamos el programa. Entonces tenemos un problema, porque cuando vamos a ver qué es lo que va a hacer el consejo, qué es lo que va a hacer la asamblea, se va a revisar el programa de gobierno y se da cuenta que lo que hay son 3 cositas, 4 cositas que no tienen nada que ver con lo que realmente se está planeando. Ahora, también analizan que exista armonía entre el plan de desarrollo y el ordenamiento territorial, es decir, el plan de ordenamiento territorial. Estudia el plan de inversiones, así como las proyecciones para la obtención de los recursos financieros y la organización detallada de los presupuestos plurianuales. Ahí, en el plan de desarrollo se establece el plan de inversión y los presupuestos, y además de eso el plan operativo anual de inversiones. Entonces, eso es importante. Se revisa el marco fiscal de mediano plazo, es decir, cuáles son los ingresos históricos y cuáles son los gastos históricos para hacer más o menos un análisis y una aproximación de los ingresos futuros y los gastos futuros. ¿Alguna pregunta? No, señor. Profe, tiene Sí. usted toda la razón. Ahora, en cuanto a la aprobación, ya le decía que estaba en manos de quién, de la Asamblea Departamental y del Consejo Municipal a través de una ordenanza o un acuerdo, ¿cierto? Ya apenas se aprueba, ese plan de desarrollo se convierte en ¿qué? En una ordenanza departamental o un acuerdo municipal. Ahora, hay unas instancias donde se debe ir reportando la ejecución del plan de desarrollo, donde se va controlando qué es lo que se va cumpliendo, qué es lo que se va ejecutando y cuáles son los indicadores y las metas que ya se cumplen y las que faltan por cumplir. Hablamos del sistema CHIP, que es el consolidador de Hacienda e Información Pública en Colombia. Ese sistema lo controla la Contaduría General de la Nación. Digamos que en ellos se deben reportar
los ingresos, tanto los gastos, tanto propios como del Sistema General de Participaciones, y además de eso, el componente de Sistema General de Regalías. Sistema General de Regalías tiene un componente aparte, SG de regalías, y igual que el presupuesto general, con las transferencias están también en un componente aparte. Es a lo que se le conoce como presupuesto, y el otro es presupuesto SGR, presupuesto general y presupuesto SGR. El FURAC, que básicamente es el que establece función pública, y es donde se establecen o se informa el cumplimiento de las funciones administrativas, del cumplimiento de las metas administrativas, del cumplimiento de la planeación, el modelo estándar de control interno. Todo eso se establece y se mide ahí. Las contralorías municipales, distritales y departamentales, que básicamente hacen control fiscal a las administraciones, y obviamente cuando hablamos del control fiscal hablamos del control de los recursos, ¿cierto? Que los presupuestos estén equilibrados, que sean anualizados, además de eso, que se hayan ejecutado de acuerdo a la ley, primero que se haya construido de acuerdo a la ley, es decir, el principio de legalidad y de reserva de ley, y también que se hayan ejecutado de acuerdo a la Constitución. Revisan los contratos, ¿cierto? Reciban los planes, revisan los programas, revisan los proyectos para garantizar la ejecución de los recursos públicos. Es decir, ellos buscan salvaguardar el patrimonio general de la nación, o el patrimonio de la nación, el patrimonio del municipio, del departamento, del distrito. Digamos que instancias, además de ser instancias de reporte de información, también se constituyen instancias de consulta. En el chip, las entidades se reportan y usted puede descargar esa información, lo mismo que en el FURAC. Igual forma también, en las contralorías usted puede hacer consultas, usted puede hacer denuncias, ya sea de forma anónima o de forma personal, y también puede hacer consultas de acuerdo a, digamos que las auditorías que ellos han realizado. Está Terridata, quiero mostrarles un momentico. Terridata. Vamos a reanudar. Vamos a ver. Vamos a irnos a Terridata. Un momentico, vamos a mostrarle. Vamos a compartirles Terridata un momentico. Terridata es un portal del Departamento Territorial de la Nación. Resulta que de acuerdo a la última reforma del acuerdo a la acerca de cómo nosotros íbamos a implementar en ocasión el ingreso de Colombia a la OCDE, se establecieron unas condiciones frente a las entidades territoriales y al gobierno nacional. Entonces, digamos que ahí se base de datos que pueden generar unas municipales. A ver, un momentico. A ver si carga para poder vamos a detener el video para ver si. Creo que yo mejor les voy a dejar, dejar el enlace. La página está bastante colgadita. Tenemos una actividad. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto de la sesión de hoy? No, profe, yo creería que no. No, ninguno tiene preguntas, alguna inquietud. No, profe, por el momento pues todo claro. Ok, bueno. Nada, profe. Bueno, les voy a pasar el ahí al chat, por favor, cópielo. Cópielo. Eso es una página siempre un poquito pesadita. De esa página, ustedes me van a hacer el taller para entregar la próxima semana, el próximo 18.
ese taller que me van a hacer básicamente consiste en descargar, en primera medida van a descargar la ficha de caracterización territorial del municipio que han venido trabajando. Ustedes han venido trabajando un municipio, ¿cierto? ¿No? Jóvenes. ¿Cómo, profe? Han venido En el trabajo conmigo, ¿no? ¿Verdad? claro, era un municipio. Profe, repítame la pregunta, tampoco la entendí Que muy si, bien. que si ustedes en las diferentes actividades que han hecho conmigo han venido trabajando un municipio en específico, ¿no? Profe, sí, yo he ido trabajando por el municipio donde vivo, que es el Sí, Copense. profe, yo también. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al portal Terridata y vamos a descargar de ahí la ficha de caracterización territorial. De ahí esa ficha. ¿Sí? Profe, ¿me repite el portal de qué? Terridata. Yo les voy a colocar ahora la actividad y se la voy a cargar enseguida. Es decir, ya la actividad Ok. se la voy a habilitar. Ahí les mandé Ok. el enlace al chat. Ustedes van a cargar la ficha de caracterización territorial. Profe, ¿y ese trabajo en grupo o individual? Vamos a hacerlo en grupo. Ah, sí, porque es que mi compañera Katín y yo pues hemos venido a trabajar Vamos a hacerlo en grupo para no generarles en el más. municipio del Copey, entonces mejor debería ser en grupo, profe. ¿Cuál es el trabajo? Ustedes básicamente me van a hacer, mire, me van a hacer un análisis de ese territorio a partir de la identificación de las variables sociales, económicas y políticas que aparecen en esa ficha. Básicamente en esa ficha le va a aparecer población, le va a aparecer una descripción básica del municipio, es decir, cuánto es la extensión, cuántos son habitantes, le va a aparecer un triage poblacional, le va a aparecer cobertura de SISBEN, le va a aparecer cobertura de servicios públicos, le va a aparecer el índice de desempeño municipal, le van a aparecer una cantidad de cosas, le van a aparecer actividades económicas, porcentaje de desarrollo de actividades económicas. Entonces, usted me va a hacer un análisis completo de todas esas variables que están, digamos que apareciendo ahí. Variable poblacional, variable económica, política, educación, incluso ahí le va a aparecer el nivel de educación, cuánto más o menos es el puesto del municipio en cuanto a la presentación de las pruebas saber, todo eso va a salir ahí, todo, porcentaje, cobertura de educación básica, de educación media, educación secundaria, educación universitaria, posgrado, todo eso va a aparecer. Cuántos más o menos de su población están en nivel básico, en educación media, cuántos son profesionales, qué porcentajes hay de posgrado, todo eso va a aparecer. Entonces, usted me va a hacer un análisis completo del municipio con respecto a ese reporte de información que hay ahí. Ahora, ¿qué es lo que hace o cómo se constituye ese portal? Ese portal lo que hace es que el DNP vincula toda la información que las entidades territoriales y otras entidades reportan a los diferentes entidades de control, las que se reportan a la Auditoría General de la Nación, las que se reportan al Ministerio de Hacienda, las que se reportan a la Contaduría General de la Nación, las que se reportan de pronto a las diferentes contralorías y a la Procuraduría. Todo eso está ahí condensado en un solo reporte. Se le conoce así, ficha de caracterización territorial. ¿Estamos? Entonces usted me va a hacer un documento. Obviamente usted debe colocarle introducción, el cuerpo del trabajo y conclusiones. ¿Oyeron? Extensión Sí, más. señor. 3 hojitas, normas APA, letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5. Plazo 18 de junio.
Profe, usted en lo que vamos a estar en la plataforma especifica todo lo que nos dijo ahorita del Sí, todo trabajo. eso va a estar ahí. Ah, Si listo. hay un municipio, ahora, eso Ok, listo. sí, es posible si el municipio, ojo, si el municipio no ha presentado información a las diferentes entidades de control, obviamente en la ficha de caracterización que usted va a sacar, descargar de Terridata, no va a aparecer mucha información. Porque esa información que sale de ahí la construye el DNP con el reporte de la información que presentan los municipios. Entonces, básicamente, decir, esa información que tenemos ahí en el portal de Terridata se nos convierte en un portal de consulta para nosotros poder hacer seguimiento. Igual que también en el chip, usted puede descargar, del chip usted puede descargar la información en cuanto a la ejecución de los ingresos y de los gastos del municipio. La puede descargar, creo que es de forma trimestral o de forma anual. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Esa es la tarea. Más ficha de caracterización territorial. Si usted tiene problema de pronto para descargarla porque es pesada, por favor me escribe. Me escribe. Yo sé que esa ficha es pesadita. Usted necesita un buen internet para descargarla. Usted la puede descargar en dos formatos. La puede descargar en Excel o la puede descargar en PDF. Profe, y para hacerla la presentamos también en esos dos ¿Cómo? formatos o solamente uno. Para presentarla la presentamos en qué formato. No, en un En documento. Word será cierto, profe. Usted me hace a mí el trabajo en Word, así como me ha venido haciendo los otros trabajos. Vamos a 4 minuticos que me hacen falta. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Me parece que Zoom me está consumiendo bastante recursos. Bueno, la página es pesadita porque maneja un buen volumen de información. La base de datos que contiene es bastante grande. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Me escuchan?
Claro que sí, profesor. Sí, señor. Sí, profe. La página es pesadita y entonces tienen que buscar la forma de descargar la información. Es como ya en la noche cuando no hay mucho tráfico en la página. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Muy amables. Vamos a suspender ya la clase para que el próximo grupo pueda ingresar a la sala. Dios los bendiga y que Ok. tengan un excelente fin de semana. Amén. Para usted también y los compañeros. Que tenga un feliz día, profe. Igualmente, Alberto. Gracias. El profe, usted nos comparte la clase, ¿cierto? Como para tener una orientación frente al desarrollo del trabajo. Sí, claro. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente.